Hace 2 años construí mi primer barco autónomo, que era un Tupperware. Luego construí un catamarán que fue bueno hasta hundirse. Luego fabriqué una embarcación de espuma para filmar hiperlapses. Era estable y confiable, pero no muy eficiente hidrodinámicamente. Luego construí el HSS Banana Slug, probablemente el barco más odiado del mundo, aunque funcionaba bien con un poco de lastre extra. Compré un kayak inflable como bote de rescate para realizar misiones de largo alcance con el Banana Slug en caso de problemas. Entonces tuve la idea para mi quinto y último barco, un catamarán alimentado por energía solar para arrastrarme por el lago en el kayak. Comencé diseñando los cascos en diseño asistido por computadora. Puse un poco más de esfuerzo en la hidrodinámica esta vez. Diseñé un molde para el casco dividiéndolo en segmentos para poder imprimirlo en 3D. Luego compré un montón del PLA más barato que pude encontrar y comencé a imprimir. Cada sección del molde tardó unas 12 horas en imprimirse en mi CR10 con una boquilla de 0.8 mm. Después de imprimir todas las piezas, usé pequeños clavos de madera para alinear cada sección. Utilicé un poco de Starbond cianocrilato y Gorilla Glue para pegarlas, y funcionó muy bien. Para mantener las piezas juntas, las sujeté entre dos maderas y coloqué baterías encima para dar peso. Para alisar los bordes, los lijé primero con papel de lija de 60 granos, y luego con papel de 120. Necesitaba un molde duradero para hacer 2 agujeros. Temía que el enduido normal fuera débil, así que probé un material llamado Elastopatch, un enduido flexible. No me di cuenta en ese momento que no se puede lijar. Después de aplicarlo en ambos lados del molde, comencé a lijar y me di cuenta de mi error. Pero a pesar de que dice que no se puede lijar, puedes hacerlo, solo que no termina muy suave y requiere mucho trabajo. Para lograr un acabado más suave en la superficie, apliqué enduido y lo lijé. También intenté hacer algunos de los bordes afilados un poco más hidrodinámicos al sortear algunas de las esquinas con enduido. Pero si el enduido es muy grueso, se agrieta al secarse, así que eso no funcionó. Luego, apliqué una capa de shell coat para herramientas que, en retrospectiva, probablemente no era muy necesario y resultó ser mucho trabajo. Esto es realmente asqueroso, huele horrible y probablemente sea muy tóxico. Es una mezcla de dos partes. La mezclas y luego la viertes en el molde. Necesito rociar este material, pero sin una pistola de rociado ni compresor de aire, terminé pintándolo con un pincel. Hay bastantes pinceladas, lo cual no es ideal. Use una pistola de calor para alisar las pinceladas, funciona un poco, pero no mucho. Después los coloqué al sol para acelerar su curación, lo que resultó ser un juego muy peligroso, como verás luego. Después de que el gel coat se curó, quise probar el acabado superficial de las piezas moldeadas para ver qué tan malo sería. Así que preparé una pequeña sección del molde con un poco de cera de desmoldeo y una capa de PVA. Luego mezclé un poco de epoxi de 60 minutos e hice una capa de fibra de vidrio de 6 onzas. Después de que se curó, lo despegué y... Eso es increíble. Creo que esto podría ser la primera cosa que he moldeado de fibra de vidrio. El principal objetivo fue verificar el acabado de la superficie interior. Tiene algunas pequeñas crestas. No es perfecto, pero tampoco está mal. Creo que la capa de gel de herramientas podría usarla así, pero intentaré lijarla para que quede plana. Se requerirá bastante lijado, comenzando con un papel de lija de grano grueso y progresando hasta uno fino para lograr un acabado suave. Lijé con varios granos de papel de lija hasta 600, obteniendo finalmente un acabado de superficie bastante suave con el que quedé contento. Esto fue la preparación para moldear un casco. Entonces apliqué cera para desmoldar, haciendo aproximadamente 4 capas de este material. Aplicas el producto, dejas que seque un poco, luego lo pules y obtienes un acabado súper brillante. Luego uní las dos mitades del molde con tornillos M4, pero luego había una grieta entre las dos mitades del molde de la que tenía que ocuparme. Así que terminé poniendo arcilla en la grieta y alisándola, y luego hice otra capa de cera para desmoldar encima de eso. Después se aplicaron 2 capas de PVA sobre todo. El PVA es una película de desprendimiento que facilita que la fibra de vidrio y el epoxi se despeguen del molde. Aquí mezclé el epoxi. Usó epoxi de 2 horas porque sabía que este revestimiento tomaría mucho tiempo. Luego finalmente comencé a colocar la fibra de vidrio y a humedecerla con el epoxi.
Este fue un molde bastante complejo para hacer mi primer revestimiento de fibra de vidrio. No fue mi primera vez poniendo fibra de vidrio sobre tapones de espuma, pero sí la primera vez que hice un molde negativo, así que tuve que descifrarlo rápidamente. Me aseguré de poner fibra de vidrio extra en todas las esquinas afiladas, porque esos eran los lugares más difíciles de hacer que se ajustaran y de mojar. Fue tedioso y tomó mucho tiempo, pero valió la pena y fue una gran experiencia de aprendizaje. Después de poner probablemente, no sé, 4 o 5 capas de fibra de vidrio de 6 onzas, recorté la parte superior y puse un poco de epoxi alrededor del borde, e intenté doblar la fibra de vidrio para que se ajustara al borde del molde. Así que lo coloqué en todas las esquinas y lo extendí lo más liso posible. Lo siguiente fue una capa de película de desmoldeo, que se utiliza para separar la bolsa de vacío de la fibra de vidrio, y luego recorté el exceso, y lo siguiente fue cinta de embolsado al vacío que envolví alrededor de todo el molde. Y luego una capa de plástico para embolsado al vacío. Se supone que este material tiene una relación de estiramiento de 5:1, así que mi esperanza era que se estirara en las grietas profundas del molde y realmente empujara la fibra de vidrio hacia el molde. Definitivamente esta fue la parte más difícil, solo intentando colocar esta bolsa de vacío de manera plana y luego pegarla a la cinta de embolsado al vacío. Esto terminó siendo tan consumidor de tiempo y tedioso que tuve todo que hacer la capa superior, pero también estos moldes impresos en 3D son porosos, por lo que no pueden mantener un vacío, así que tuve que hacer otra capa de cinta de embolsado al vacío, encima de eso, y luego otra capa de bolsa de vacío en la parte inferior del molde. Aquí estoy instalando la válvula. Una vez que encendí la bomba de vacío, me di cuenta de que simplemente se succionaba al molde, y realmente no estaba extrayendo aire. Así que tuve que meter algunas otras cosas allí. Es como un tubo de papel higiénico y algo de tela para permitir que el aire fluya por la manguera. Y luego encendí la bomba y finalmente llegué al punto en el que pude succionar todo el aire de ella. ¿Qué estaba diciendo antes de eso? Sí, empecé alrededor de las 8 ante Meridian. Y luego, cuando finalmente había empacado todo y lo había puesto bajo vacío, pensé, eso fue mucho trabajo. Miré mi teléfono esperando que fuera tarde, pero eran apenas las 5. Pasé todo el día sin darme cuenta, era tedioso y requería mucha atención. Luego amasaba las burbujas de aire y aplanaba la bolsa de vacío para eliminar los bultos. Mi pequeña bomba de vacío echaba mucho humo o vaporizaba aceite, no estoy seguro. La junta de la bolsa no era buena, así que había flujo de aire pasando por la bomba, lo que hace que humee peor. Funciona mejor sin flujo de aire. Así que probablemente 2 días después comencé a cortar toda la bolsa de vacío y luego arranqué el peel ply y me preparé para desmoldar el casco. Tuve que cortar parte de la cinta de la bolsa de vacío, es pegajosa y viscosa. Después retiré los tornillos que unían las dos mitades y comencé a separarlas. Este fue el momento de la verdad. Oh, wow, oh. ¿Qué es eso? Eso es masilla. Oh no, el molde se desarmó. ¡Wow! Increíble. Solo debería haber puesto más fibra de vidrio. Es bastante endeble. Algunas partes son fuertes, como todos los lugares afilados, como aquí abajo. Es bastante grueso de fibra de vidrio. El borde de salida y el borde de ataque son bastante fuertes. Aquí abajo es bastante fuerte, pero las paredes son bastante endebles. Así que creo que necesitaré algún refuerzo aquí. Estaba bastante orgulloso de esto porque me costó mucho trabajo, déjame decirte. Así que después mezclé un poco más de epoxi para agregar más fibra de vidrio a los lados del agujero para solucionar el hecho de que era demasiado endeble. Después limpié los moldes para el siguiente agujero. Aquí me di cuenta de que no puedes rociar PVA con una botella de spray manual, así que terminé pintando la siguiente capa. Después, preparé la bolsa de vacío y más fibra de vidrio para el próximo agujero. Así que esta vez decidí tomar un enfoque diferente, porque el primero fue muy consumidor de tiempo y tedioso. Así que esta vez decidí moldear ambas mitades de los agujeros por separado y luego pegarlas después de que ya habían sido moldeadas. En retrospectiva, eso funcionó. Quiero decir, no fue mucho menos trabajo. Ambos métodos estuvieron bien. No sé qué haría si tuviera que hacer un tercer agujero. Pero sí, aquí estoy poniendo todo el epoxi y mojándolo. Me aseguré de hacer un poco más de fibra de vidrio. Esta vez para hacer el agujero más rígido. Luego, una vez que todo estaba mojado, puse una capa de desprendimiento allí y luego lo metí en la bolsa de vacío.
Puse la boquilla, hice un camino para el flujo de aire con tela, sellé la bolsa de vacío y activé la bomba. Mira cómo se encoge. ¡Qué ordenado! Aquí cometí un grave error, que fue poner el molde al sol para que se curara más rápido. Esto también correspondió a la ola de calor loca que tuvo Seattle. Y vaya y vea, unos 30 minutos después, el PLA comenzó a derretirse. Descifra esto, es terrible, está bien chicos, aquí viene, aquí vamos. Oh sí, bebé, bebé, este barco es... Como que todo esto se derritió al sol hoy. ¿Por qué se derritió al sol? Porque soy un tonto y lo puse al sol. Luego, quité la cáscara y lo saqué del molde. Efectivamente, el casco estaba bastante texturizado. Puedes ver un poco la textura del relleno de los segmentos del molde impresos en 3D aquí. Y aquí está el molde. Después de que saqué el agujero de él, bastante malo. Luego hice el otro lado, el mismo proceso que antes. Coloqué la fibra de vidrio, la embolsé al vacío, la dejé curar y luego la saqué del molde. Ese no lo dejé al sol y resultó bastante bien. Es algo endeble cuando no hay otro lado y la resina epoxi no está completamente curada. Recorté el exceso de fibra de vidrio con una Dremel en la parte superior e inferior, dejando un borde arriba para unir la cubierta superior. Luego, lijé los bordes de las mitades del agujero con otra Dremel. Luego volví a juntar el molde y metí las dos mitades del agujero de nuevo allí. Y coloqué piezas más delgadas de fibra de vidrio en la costura, y luego las humedecí con resina epoxi para pegar las dos mitades del agujero juntas. Fue bastante sencillo y no necesité empacarlo al vacío ni nada similar. Al abrir los moldes, quedó claro que funcionó muy bien. Hay una pequeña costura a lo largo de las dos mitades, pero podría arreglarse con un poco de relleno de epoxi. Limpié un poco la costura y luego continué con el Dremel para limpiar más el exceso. Para eliminar bordes persistentes, lijé la costura hasta dejarla plana y suave. Después los metí en la ducha y los lavé para eliminar cualquier PVA que quedara debido al proceso de moldeo. Luego tuve que intentar arreglar la sección del molde derretido, así que puse un montón de fibra de vidrio más en el área afectada para engrosar un poco la pared del agujero, y luego tomé una lija muy gruesa y lijé el exterior tanto como pude. Fue una mejora, pero aún no estaba completamente plano, así que tuve que agregar un poco de relleno para alisar los agujeros. Aquí es donde decidí hacer algunos experimentos. Así que tomé algo de esa masilla flexible de polímero elasto que utilicé antes y la mezclé con epoxi. Nunca había visto esto antes, pero quise probarlo para ver qué pasaba. Así que extendí eso por toda el área derretida y luego lo dejé curar. Después de un día, tomé un papel de lija súper grueso y traté de lijarlo hasta que quedara plano, pero no se lijó bien. Probablemente necesitaba esperar un poco más para que se curara, pero finalmente pude aplanarlo bastante bien. Cuando intentabas lijarlo, simplemente se enrollaba como si vieras estas pequeñas bolas como rollos de cosas. Eso es lo que pasó. Tomó un tiempo, pero finalmente lo aplané bastante bien, pero aún no estaba súper suave, así que usé un relleno de epoxi adecuado que probablemente debería haber usado desde el principio. Terminé poniéndolo allí para alisar cualquier cresta y hueco restante, y luego lo lijé bien plano y suave. Eso fue mucho trabajo, probablemente suficiente para un video. Este es un buen punto para detenerse, ya que tenemos dos bonitos agujeros moldeados de fibra de vidrio. En el próximo video instalaremos el sistema de propulsión y terminaremos los agujeros, y luego los conectaremos para formar un catamarán adecuado. Ojalá hayas gozado este montaje constructivo. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Adiós. El podcast en el sótano le hace compañía. Trabajando en su próxima creación. Podría ser una nave espacial o una moto acuática. O una prueba de vuelo marítimo. Construyéndolo para correr. Construyéndolo correctamente.
Piénsalo bien.